Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén viendo este video. Muchas gracias por visitar el canal, por dar me gusta, por compartir y por todas sus reacciones. Hoy estoy con Daniela Martín, autora y creadora del método Orden Pleno, que, bueno, viene a facilitar a las mamás, los papás, las amas de casa y responsables del hogar en la crianza de sus hijos, en el orden de su casa y, bueno, en crear una casa adaptada a las infancias, con objetos funcionales y que ayuden a habitar los espacios con alegría y con comodidad. Y bueno, acá está Daniela, que ella puede contarnos mucho mejor de qué se trata esto. Hola Muriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Qué alegría ya poder estar hablando del libro. Gracias, muchas gracias por estar acá, por unirte a esta entrevista, por darme la posibilidad de hablar sobre tu libro y publicarlo y publicitarlo en mis canales. Hay muchísimos escritores con los que trabajé que seguramente te van a estar apoyando. Genial. Y bueno, es genial que se pueda difundir tu contenido. Sí, en realidad quise sistematizar todo lo que aparece en el libro después de mi propia experiencia, básicamente para compartirla, porque ha ayudado mucho a la estabilidad en la casa. Hay menos peleas porque está todo desordenado, ya por ordena. Entonces dije, pucha, esto no puede quedar aquí entre cuatro paredes, hay que compartirlo, ¿no? Bueno, ¿podrías contarle al público qué es lo que haces? ¿Cuál es tu profesión y qué es lo que haces? Que eso también es importante porque tiene mucho que ver con tu método. Sí, tiene que ver, porque yo estudié arquitectura, bueno, hace varios años ya, y claro, siempre para mí ha sido un desafío la estética, ¿no? Como lo que uno ve, el estímulo visual. Y bueno, justo hace poco, a raíz de la crianza y de mis niños, su crecimiento, su desarrollo, junto con mi hijo nos diagnosticaron con déficit atencional e hiperactividad. Y eso nos trae, bueno, a mí me trae un problema de integración sensorial y me di cuenta que soy muy aguda en lo visual. Entonces, claro, todo empieza a tomar sentido. Y por eso también me molestaba mucho el desorden del espacio físico. Y yo sé que a muchas mamás les pasa, o sea, a mí me pasa trabajando, cuando hago remodelaciones o interiorismo, diseño de interiores, siempre las mamás estamos con el tema de los juguetes que están tirados por todos lados. Entonces, claro, yo al darme cuenta que tenía este tema como muy agudo en lo visual, la forma de vivir con ello es manteniendo el orden, manteniendo un espacio mucho más agradable visualmente. Y tratando de lidiar con eso de forma más permanente, es que creé este método. Y bueno, a mí me funciona. Y a las mamás con las que se los compartí antes de escribir el libro también les ha funcionado. Y por eso lo quería compartir con muchas más personas. El método Orden Pleno, bueno, para mí, que fui la primera lectora, implica no solamente ordenar la casa o tips para ordenar la casa, o sea, mucho más que eso, es un modo de ver los objetos que habitan en el hogar, un modo de ver cómo implican esos objetos en la crianza del niño o de la niña, y también en la cuestión emocional de esa mamá y de ese papá que pueden ser primerizos o no, y que también aprenden con el método que hay una gran influencia entre lo que habita en el espacio y la atención de su niño o de su crianza. Exactamente. Hay todo hay toda como una evidencia científica detrás. Yo estoy muy familiarizada con el método Montessori. Yo crecí desde que nací en el segundo piso de un jardín Montessori. Toda mi vida, hasta que me fui de la casa de mi mamá. Entonces, yo entraba a las salones, o sea, yo llegaba del colegio, hacía mis tareas, entraba a los salones y me ponía a trabajar con los materiales y estar con los otros niños, hasta bien grande.
Entonces, yo me crié con el sistema Montessori, después lo estudié cuando tenía a mi hijo bebé, y es un sistema en verdad maravilloso, como una metodología maravillosa, y es en realidad una filosofía, no es solo una metodología. Y conlleva mucho respeto por el desarrollo del niño, por las etapas que va cumpliendo a medida que crece. Y también en el camino de la crianza estudié bastante sobre Amy Pickler, que es una pediatra también de la época de Montessori, como que hubo muchas adelantadas a su época en ese tiempo, y ella habla mucho también del desarrollo corporal del niño, como cómo protegemos también sus hitos del desarrollo, no forzamos, sino que estimulamos un poquito para que ellos vayan avanzando. Pero el tema es que nos hemos acostumbrado a la sobreestimulación. Ahora se habla mucho de, no sé, pues clases de estimulación para el bebé. Y ¡guau! Salen payasos o colores súper brillantes y el bebé queda así como... Y básicamente cuando tú ves esa reacción, bueno, los bebés reaccionan quedándose quietos o moviéndose cuando reciben el estímulo, ¿no? Y se escucha mucho el ruido. No, no se escucha. No. Reaccionan mucho, bueno, a cualquier estímulo. Pero cuando tienen muchos estímulos, quedan como hipnotizados, paralizados, y en realidad no están procesando nada, porque es demasiado. Y eso también nos pasa cuando acumulamos cosas en la casa que no saben qué agarrar. Y básicamente, si tenemos una caja donde echamos todo adentro, que no se ve, lo que ellos hacen es tirar hacia afuera y no se detienen en un juguete prácticamente. Y ya a todos les parece aburrido. Entonces un poco eso trabajamos. Y bueno, lo trabajamos principalmente con los juguetes de los niños, pero también lo extrapolamos un poco a nuestras propias cosas, a la acumulación en general. O sea, yo soy una acumuladora en rehabilitación. Yo guardo papitas, porque todo puede servir para algo, pero claro, llega un punto en que sabes que basta, porque es mucho, no podemos con tanto. Sí, se trata de economizar no solamente los objetos, el espacio, sino también el tiempo. Porque, por ejemplo, en partes del libro, bueno, hablas que si se hace una rotación de los juguetes, una selección de los juguetes, o dejas una como madre, por ejemplo, bueno, yo no soy madre, pero si lo fuera, dejaría de comprar juguetes si sigo el método de orden pleno, porque sé que la niña o el niño recibe juguetes de otro lugar, digamos. Entonces, bueno, rotar esos juguetes, seleccionar los juguetes, cuando esos juguetes ya no le gustan al infante, ya hacer algo con esos juguetes, pero no tenerlos más en casa. O también, bueno, hay una parte del libro que es muy interesante, que también, así como se economizan las cosas materiales, se economiza el tiempo. Por ejemplo, en vez de contar 3 cuentos una noche, contar solo uno. Entonces la cuestión es no abarcar mucho, abarcar menos, pero en eso menos que se abarca, darlo todo, hacerlo más profundo, permitir que se pueda observar, que se puedan acercar a los detalles, que se pueda estar ahí, en ese objeto o en ese momento con algo más minimalista. Claro, porque buscamos básicamente profundizar en las experiencias. Porque si leemos 3 cuentos, claro, vamos a estar leyendo todo el rato, tú, pasando páginas. Si leemos uno, podemos hablar del personaje, de lo que le pasó al principio, cuál fue el problema que tuvo al medio, cómo lo resolvió, qué sentiste cuando el oso le pasó, no sé, se le cayó la miel. ¿Qué sentiste? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿A quién le hubieras pedido ayuda? Es profundizar, es aprovechar cada instante. Lo que hablaba antes es como ese estímulo pequeño, profundizarlo, quedarme en eso y sacarle provecho. No darle 10 estímulos distintos y al final, claro, vemos los 10 en ese mismo tiempo, pero de forma superficial nomás. Solo, no sé, retuve los colores de los 8 objetos que vi. Fin, pero no supe de qué material son, si suenan,
si cuando los golpeo en el suelo suenan todos iguales, si son tibios o son fríos, si tienen sabor, los bebés chupetean todo. Entonces, a eso vamos, a profundizar las experiencias en general, sean con los objetos, los juguetes, la naturaleza, las personas. Entonces, claro, te invita a disfrutar de los espacios, por sobre todo, y aprender a darle amplitud a los espacios, generando más vacíos. Porque claro, si tienes una repisa que está llena de libros, por ejemplo, típico que uno pone los lomos, ¿cierto? Y se ven todos los libros. Al final, eso es un bloque de información. Como que uno no se detiene ya en los libros, como casi que, ¿cuáles tenía? Así como que no te llama ni siquiera a leer. Pero si en esa repisa en vez de eso tuviera 5 libros, y bueno, hablamos de esto en el método también, que tampoco es necesario deshacerse de todo. Podemos tener algunos guardados en un lugar que no se vea y tener ahí a la vista 5 libros. Sí, hoy voy a tomar este. O sí, este era el que estaba leyendo. Me voy a acordar y lo voy a tomar y lo voy a leer. Bueno, a los niños también les pasa eso, que si ven arrumbado todos los libros, como, librero, fin, no me atrae. Pero si veo las portadas de 5 libros, máximo 10 libros en toda una, pensando en más repisas, ¿no? Me va a atraer. Y sobre todo si después de un tiempo guardo esos libros o parte de esos libros y los reemplazo por otros que tenía guardados, ni siquiera son nuevos, son los que tenía guardados. Es impresionante como uno sin decirle nada, llegan y es como un imán, se van al tiro, porque ellos como tienen, bueno, entre más chicos esto más se nota, ellos aún no tienen poda neuronal, entonces todo estímulo les llega, todo. Después nosotros con la poda neuronal vamos cortando estímulos, ¿no es cierto? Los que no ocupamos van desapareciendo, ¿no? Nuestro cerebro no trabaja de más. Pero ellos como son pequeños y todavía tienen toda la capacidad de recibir los estímulos, notan cualquier cambio. O sea, yo a veces pongo una plumita y al tiro se va, pero es impresionante el imán. Y lo más lindo de esto también es que es reutilizar lo mismo que tenemos. No necesitas más recursos. Yo en realidad hace mucho tiempo que no le compro cosas a mis niños, salvo que vea algo que es demasiado espectacular y que quiero trabajar algo puntual con ellos. Pero con lo que les regalan en cumpleaños y Navidad es más que suficiente para ir rotando, ir, bueno, deshaciéndose de los que se rompen o ir donando los que ya no ocupan, por ejemplo, algún jardín de escasos recursos, cuando ya no ocupan los juguetes que son más de bebé o algún primo, qué sé yo, pero es con lo mismo que tenemos. Y eso es lo interesante también. Esto no requiere más recursos y requiere también mirar qué es lo que consumimos y realmente es necesario. Sí, bueno, hay una parte del libro también muy interesante que habla sobre los materiales. Y vinculándolo con esto de mirar qué es lo que consumimos, no solo mirar qué es lo que consumimos en relación a lo que uno compra, que muchas veces compra cosas innecesarias y compra y llena de cosas pensando que abasteciendo la casa va a estar, uno se va a sentir más realizado, más seguro, y abasteciendo la casa a veces de cosas que tal vez no son útiles ni tampoco son necesarias, pero también pensar los materiales, porque muchas veces esas cosas que compramos son todas de plástico. Sí, eso es algo que se ve mucho ahora en la infancia y es súper comprensible porque el plástico es un material muy fácil de limpiar. Es muy higiénico en ese sentido. O sea, a uno le pasa un paño con cloro, los mete al agua, no se echan a perder, incluso al lavador uno los puede meter. Pero el problema de eso es que el plástico es un material y da un tipo de estímulo muy específico, tiene la misma textura, tiene la misma temperatura todo el tiempo. O sea, puedo tener una manzana de plástico y un autito de plástico. Y los dos tienen la misma temperatura, huelen igual. El color puede ser distinto, pero es el mismo material con diferentes formas. Entonces eso genera un estímulo mucho menos rico a que si le tenemos, por ejemplo, objetos de madera, de metal, de vidrio, de cerámica, piedra. Entonces esa interacción
es mucho más rica, conocen mucho más el mundo de esa manera, porque, claro, el plástico te da un estímulo limitado. Sí, bueno, eso es muy interesante en el libro, porque el niño conoce otras texturas, pero también creo que para nosotros los adultos, si bien ya conocemos las texturas o no buscamos estímulos, sí uno recurre a su hogar para descansar, para estar en paz, para reconfortarse, y también tendemos a cambiar nuestras emociones según esos estímulos que tenemos a nuestro alrededor. Entonces también como adultos poder percibir otras texturas, otros colores, objetos que nos hagan sentir confortables. Sin duda. O visualmente, en paz, en armonía. Todas esas cosas nos deberían dar nuestro hogar. Sí, sí, porque el hogar tiene que ser nuestro espacio seguro, donde uno se sienta protegido y en tranquilidad. La primera arquitectura, o sea, el ser humano tiene la arquitectura metida en su instinto. Nosotros instintivamente, y cuando vivíamos en la prehistoria, buscábamos refugio. Esa es la primera arquitectura, las cuevas, las rucas, donde buscabas protegerte de la intemperie, del frío, de la lluvia, del sol extremo, protegerte de los animales salvajes para poder dormir, después para poder cocinar, etc. Pero siempre es una búsqueda de protección. Entonces, eso es lo que tiene que reflejar nuestro hogar. Y en este libro, por supuesto, le pusimos el énfasis en el minimalismo, en el orden, en la estética, pero claro, esto es súper amplio, porque también es en las relaciones interpersonales, es construir hogar. El hogar no es solo un espacio físico. Entonces, es cómo nos relacionamos entre las personas y cómo nos relacionamos con el espacio. Entonces, también ahí, bueno, lo que hablábamos de antes, cómo me relaciono con los objetos que tengo, cuál es mi estilo de consumidor, qué es lo que consumo, si me preocupa que sea renovable o que venga de una producción ética. No, pues a veces no nos cuestionamos esas cosas y tampoco quizás es para darle tanta vuelta, pero sí es para tomar decisiones conscientes, porque la información es poder finalmente. Entonces tomar decisiones informadas para mí al menos es súper importante. Y no es para filosofar 3 años sobre esto, pero sí es para ser conscientes de cómo vivimos y cómo construimos nuestro hogar. Sí, realmente son funcionales esas cosas que traemos a nuestra casa, si van a cambiar algo en nuestra vida, porque muchas veces tal vez compramos porque está de moda o porque lo vimos en algún lugar, y si no es funcional, que puede ser un adorno, tal vez no es funcional para algo específico, pero sí nos alegra. Pero sí, si no es funcional ni siquiera para eso, entonces no tiene sentido. No, claro, hay cosas que uno no se ha dado cuenta, pero de repente hay objetos que te los regaló, no sé, una persona que te trae malos recuerdos. Y lo tienes ahí y no te has cuestionado qué genera en ti ese objeto. Y cada vez que lo ves, ya no lo piensas, pero te genera algo y te genera un malestar. Entonces, claro, es un llamado a dar una revisión a todo esto. Y respecto al minimalismo, que lo mencioné recién, me gustaría destacar que el minimalismo es una tendencia, no es nueva, tiene, no sé, hartos años en verdad, pero es una tendencia súper extrema, el minimalismo como duro, que son espacios blancos y sin nada, así como no se ve nada, todo pulcro, no se ve nada, está todo escondido y en verdad es lo mínimo. No me refiero a ese minimalismo. Hay una tendencia de la vida minimalista que es distinta al espacio minimalista como más riguroso. Y es vivir con una austeridad de lo necesario. Tampoco es vivir en la carencia. No se trata de eso. No se trata de construir espacios fríos.
Tampoco se trata de eso, porque se trata de que todos nos sintamos a gusto con nuestro propio estilo y con nuestra propia dinámica personal y familiar. Entonces hay una tendencia que es como la vida minimalista. De hecho, en Netflix hay un documental que se llama algo así como La vida minimalista. Si pones minimalismo, te va a salir. Y claro, muestra personas que, por ejemplo, claro, eso es más extremo, ¿no? Pero es para contextualizar. Personas que viven, todas sus posesiones están dentro de una maleta. No sé, tienen 3 ropa interior, 3 calcetines, 2 líderos, 2 poleras, 2 pantalones. Entonces, claro, la que usan y la que lavan, fin. Y claro, no sé, tienen vida más errante, ¿no? Como que van por todos lados viajando, qué sé. Pero claro, tienen todo en una maleta. A eso un poco se llama, no en la carencia, sino que en lo que necesitas. Bueno, si él puede vivir con 2 pares de pantalones, genial. Si tú necesitas 5 y eres feliz con eso y lo puedes manejar, genial. Cada uno va a su medida. Eso es lo importante, pero hay que fijarse en que lo que tienes no te estorbe. No sea una acumulación que te genere un peso. A veces cuando tenemos los lugares muy recargados, como que se te viene todo encima. Eso es lo que queremos evitar. Cada uno a su propia medida. Aquí no hay una regla estricta. Pero sí cuestionarnos si nuestro espacio y nuestras posesiones nos suman o nos están restando. Y generalmente siempre hay algo que podemos ir quitando porque no lo necesitamos. Y también nosotros vamos cambiando y nuestras necesidades también. Bueno, el libro es excelente. Yo se los recomiendo mucho a todos. Lo pueden encontrar en Amazon. Está en su versión digital y también en su versión física. Es muy ameno la lectura. Tiene una letra grande, se puede leer bien, tiene imágenes que inspiran, pensarlas, a plasmarlas en el hogar. Muchísimas de las fotos que están adentro del libro son de tu propia casa. Sí, y claro, siempre la intención también fue lograr un libro liviano, ¿no es cierto? Y que estéticamente fuera acogedor, inspirador, y que fuera de fácil lectura. Si tampoco estamos haciendo filosofía, estamos tratando de facilitar las cosas. Voy a dejar en la descripción de este video el enlace de Amazon para que puedan ingresar y, bueno, puedan adquirir el libro y leerlo porque está genial. Sería muy bueno que si lo hacen, dejen una reseña en Amazon para que otras personas también puedan acceder al libro. Y bueno, Daniela tiene redes sociales. Y no solamente redes sociales, tiene un podcast, que nos podrías contar un poco de qué va ese podcast. Sí, bueno, en redes sociales en general me encuentran por Orden Pleno. Y el podcast se llama Cuentos y Poemas para Valentín y Manuel. Está el link en mi Linktree de las redes sociales. Y bueno, nació porque, bueno, a mis niños les encanta que les lean cuentos al dormir. Y yo necesitaba poder contarles los cuentos, pero con luz apagada. Por lo tanto, leer es medio imposible, ¿no? Y con linterna es mucho más divertido. Así que tampoco cumple la función de que se duerman. Así que empecé a grabarlos. Empecé a grabar mi voz contando estos cuentos. Y por un tema práctico, para poder acceder a ellos fácil, los subí a Spotify. Pero claro, era como una herramienta doméstica, ¿no? Y después lo olvidé. Lo dejé ahí y lo ocupábamos, sí, pero claro, no seguí monitoreando su movimiento. Y ahora empecé a subir, antes subía solo cuentos y ahora he estado subiendo varios poemas de Gabriela Mistral, que en verdad a los niños no les fomentamos mucho la lectura de poemas, en general nos centramos más en cuentos. Entonces dije, voy a empezar a subir poemas, además que Gabriela Mistral es nuestra Nobel, Nobel y mujer. Ella era profesora, fue una persona muy, muy, muy interesante. Sus poemas son de una delicadeza y una belleza maravillosa. Entonces, nada, empecé por ella.
como autora y ya tengo varios poemas en el podcast. Y nada, sigo subiendo. Cada vez que puedo, hago la lectura y los voy subiendo, así que siempre se está renovando el material. Y quería aprovechar de agradecerte también, Muriel, porque me ayudaste mucho, mucho a ordenar el contenido. No, en verdad sin ti no lo hubiera logrado. Ya mucho tiempo tratando de hacerlo, pero en verdad tener una ayuda, sobre todo una mirada externa, ¿no es cierto? Que vaya ordenando los temas y hilando el discurso, fue súper, súper importante para mí. Así que muchas gracias, Muriel. Y también siento que tengo tantas otras cosas para compartir, así que espero de verdad que me vaya bien con el libro y los otros formatos que vamos a ofrecer este contenido, porque hay mucho más también. Así es que si nos va bien con esto, vendrá mucho más después. Ay, gracias, muchas gracias. Un impresionante aprendizaje para mí, tanto en cosas profesionales que las voy a tener en cuenta de acá en adelante, como también cosas personales que me sirven a mí en mi vida cotidiana. Ay, me alegro mucho, Muriel. Y me sorprendió que también hiciste una organización en tu hogar a partir de esto. Me emociona mucho.